si en este caso el gerente y las direcciones están convencidos de que el error sucede, de que el error puede ser evitado y que se necesita saber para aprender, es una línea que va a ayudar a toda la organización a entender que esto no es punitivo, que es mejor decirlo, a ocultarlo, y que si lo decimos vamos a aprender. Hola gestiólogos, bienvenidos. De este lado del micrófono les habla Gaby Palmero y este día les traigo un súper tema, ya que hoy se conmemoran los 20 años de la publicación del libro Errar es de humanos. Les platico que en junio de 1998 el Instituto de Medicina convocó al Comité sobre Calidad de la Sanidad en América para explorar e informar sobre el funcionamiento de sanidad en Estados Unidos. Y bueno, esta publicación inicial del grupo Errar Humanos, construyendo un sistema de salud más seguro, se lanzó a finales de 1999, específicamente en este mes, en noviembre, y hoy se cumplen, como les comentaba, los 20 años, y se centró en la seguridad del paciente. Captó mucho la atención, ya que pues hasta este entonces no se había hecho como tal un estudio ni una publicación del tema. Y bueno, básicamente en esto lo que contribuyó fue que se estimó que en Estados Unidos hasta 98,000 pacientes al año morían a resultados de un error o un fallo en la atención. Aunque estadísticas de mortalidad citadas en el informe han sido cuestionadas años posteriores, no hay duda de que la mortalidad está relacionada con un daño al paciente, pues son elevadas, ¿no? Y varios estudios posteriores han sugerido que estos números pues eran todavía inferiores a los reales. Y pues bueno, independientemente de cómo se calcularon las estimaciones en ese año, estos sirvieron para crear un parteaguas para seguir estudiando todo este tema de seguridad del paciente y atrajeron la atención y crearon el sentido de urgencia sobre la necesidad de seguir estudiando y aprendiendo y generando estrategias en pro de la seguridad del paciente. Y bueno, les platico que dentro de los puntos importantes que se destacaron fueron pues que los errores son muy comunes, que son costosos, son problemas relacionados a los sistemas, ¿verdad?, que causan el error, que pueden prevenirse y sobre todo que pueden mejorarse los procesos de atención. Se produjeron cambios importantes, incluido un aumento significativo en la investigación a partir de esto, como les comentaba, y bueno, hubo agencias ya que empezaron a patrocinar a partir de ahí. Uno de ellos podemos comentar que es la Agencia para la Investigación y Calidad de la Atención Médica, por sus siglas, que es la AHRQ, y otros programas hospitalarios también que se centraron ya mucho en seguridad del paciente, en acreditación, en regulación, etcétera. Para este tema tenemos a un súper invitado, el doctor Arturo Martínez Zúñiga, egresado de la Universidad Autónoma de Anáhuac, de la primera generación de la especialidad de calidad de la atención clínica, y ha sido el primer egresado siendo director de la misma. Posteriormente hizo un máster en Economía, Política y Gestión Internacional en Salud. Bienvenido, doctor. Es un gusto tenerlo aquí en Gestiólogos. Muchísimas gracias por la invitación y el gusto y la emoción es mía. Gracias, doctor. Pues bueno, ha sido todo un reto reunirnos, ¿verdad? Por los horarios. Sepan que el doctor ahorita está radicando en Europa. Entonces, por ahí, como antecedente a este episodio, sepan que nos equivocamos en horario. Cada quien habló sobre su horario en su país y hasta después nos dimos cuenta que cada quien estaba hablando de diferente horario. Pero bueno, pues ya hoy nos pudimos reunir. Exacto, pero bueno, son las... Sí. Y pues bueno, doctor, ¿podría empezar a platicarnos un poco sobre usted antes de entrar pues de lleno al tema? Y la pregunta obligada a todo residente o todo especialista en calidad, que es, ¿por qué eligió especialidad de calidad de la atención clínica? Bueno, Gaby, pues te digo, primero, como ya mencionaste, soy de la primera generación de la especialidad en calidad de la atención clínica. Yo estudié en la Universidad de Anáhuac y bueno, después de eso fui director de ahí, bueno, a la paralela fui director
académico, el primer director académico que es egresado de la especialidad, y a la par di clases ahí en la Escuela de Medicina con ustedes, con otras carreras asociadas a la salud. Y bueno, trabajaba siempre en áreas de coordinación de calidad en hospitales privados, públicos. Después de ahí me ofrecen una opción para irme a la dirección médica de un hospital en Cancún, un hospital privado. Entonces me voy y a otra posición que ya no es el área de calidad, sino la parte de dirección médica. Y después, como mencionas, dejo todo ahí en México, agarro a mi perro y me lo llevo a Milán a hacer un máster en Economía y Política Internacional en Milán, en la Escuela de Negocios de Bocconi. Luego tengo la oportunidad de quedarme aquí en Europa y empiezo a trabajar en Pfizer, en el área de oncología. Y después me mandan llamar de aquí, que radico ahora en Madrid, en España, y trabajo con Quirón Salud, que es uno de los grupos de hospitales privados más grandes del país. Y soy subdirector médico en un hospital privado en la Comunidad de Madrid. Entonces, como ha sido un poco la trayectoria, y ligado a esto un poquito lo que me preguntabas de por qué la especialidad. Al ser parte de la primera generación, puedo decir que fuimos los afortunados de ser los conejillos de Indias. Nos tocó empezar algo nuevo, alguien que nadie conocía, y al final de cuentas llegamos muchos por alguna convicción, otros por suerte, y al final de cuentas yo quería siempre darle ese toque a la medicina de ayudar al paciente, no solamente diagnosticándolo, tratándolo, operándolo, ¿no? Y siempre me llamó la atención la parte de gestión. Y fue como yo empiezo a explorar distintas áreas, y en eso de la Secretaría de Salud, en aquel entonces con el doctor Ruelas, se abre esta nueva plaza, junto con Medicina Integrada y con Salud Pública, se abre la nueva especialidad para calidad. Entonces, yo que ya había aplicado para radiología e imagen, yo iba a ser radiólogo, pues decido cambiar mi plaza y aplicar para calidad en el TEC de Monterrey. Entonces me aceptan y pues me mudo a Monterrey y empiezo con otros compañeros que pues nos veíamos en las caras el primer día en la sala de juntas ahí del San José. Vieron la cara de, bueno, pues mucho gusto, y empezar esta nueva aventura. Y fue así como yo entro a la especialidad de calidad, y pues ya son, esto fue en el 2006, entonces ya tenemos algunos años y hay varias generaciones de egresados. Padrísimo, doctor, pues ha sido un pionero en la especialidad, y pues bueno, su trayectoria impresionante. Muchas felicidades. Doctor, Gracias, y pues, bueno, ya entrando al tema ahora sí que nos convoca el día de hoy, podríamos empezar a platicar con sus palabras, ¿qué es error? Fíjate que es un tema y va alineado ya a lo que te había comentado de la trayectoria. Cuando nosotros empezamos la especialidad en el 2006, nosotros empezamos a descubrir ese tema, que era cuando en el 99 se lanza lo de Errar es Humano, el libro del Instituto de Medicina, y lo empezamos nosotros a digerir como un autotexto, ¿no? Autoguía, porque tampoco había mucho publicado en aquel entonces de seguridad del paciente y errores. Entonces fue nuestro primer libro y autodidacta, que dijimos, bueno, leemos, esto es lo que más o menos entendemos por calidad de la atención y la parte de seguridad. Entonces empezamos con esa bandera del Instituto de Medicina, y sabiendo que los errores y cuántas muertes sucedían al año, y que mayor incidencia que los accidentes de tráfico y las muertes por VIH-Sida. Entonces empezamos a entender cómo ese contexto empezaba a funcionar en los hospitales. Y ahora que han pasado casi 10 años, en cuanto terminamos la especialidad y llegamos a, por ejemplo, yo llego a un nuevo sistema en España, en los modelos europeos, donde el tema de error sigue siendo algo nuevo para mucho personal de salud. Entonces, esto me ha permitido, uno, saber que el concepto de
error, que en su sentido mayor es cualquier cosa que sale mal, fuera de lo planeado, que no se tiene o se puede tener la intención de hacerlo y que puede causar un daño o no en el sistema donde ocurre, está hablando de nuestro sistema de salud, pues es algo que, uno, es inevitable, se puede disminuir su incidencia y su frecuencia, pero es algo que también es inherente a la actividad, sobre todo en los sistemas de salud, donde nosotros somos humanos atendiendo humanos. Entonces, todo el concepto de que algo puede salir mal y las cosas salen mal es algo que no cambia con los tiempos, pero sí es más cómo lo abordamos y cómo entendemos el error con todos los factores que influyen en que esto suceda. Gracias, doctor. Y bueno, otro concepto que también me gustaría tocar es el daño. ¿Cómo lo definiría? Pues mira, daño va alineado realmente a un error, ¿no? Si nosotros, si un paciente, si alguien durante el servicio, durante el proceso de atención a la salud, se le hace algo que no debía de haber sucedido, puede impactar o no su bienestar físico, psicológico, social. Entonces, el daño, hay distintas definiciones, distintas publicaciones, es ese impacto que llega a tener en nuestro paciente, ya sea que le dejamos alguna secuela, por ejemplo, si un paciente se cae y sufre una fractura de un brazo, entonces ese error, ese daño le causó un daño al paciente que puede o no dejar secuelas. Pero ¿qué pasa de aquellos otros tipos de daño que dependen de otros mecanismos? Por ejemplo, el entregar un bebé equivocado a la mamá equivocada. Ese error que quizás se corrige en el transcurso de minutos, horas, o incluso en un apego inmediato, puede dejar un daño permanente a la paciente, ¿no? Que pueda rechazar al bebé de por vida o que pueda hacer que el bebé no se haga esa interacción el binomio mamá-bebé. Entonces, al final de cuentas es esa parte de cómo identificamos en qué afectó a nuestro paciente y en qué grado lo está afectando, lo está dañando. Muy bien, doctor. Y bueno, ya tomando el tema de los 20 años de la publicación el título Errores de Humanos, esto nos dice pues que hay un factor humano, ¿verdad?, dentro del error. ¿Podría definirnos qué es un factor humano? Bueno, factor humano es como las capacidades físicas, psicológicas que tiene una persona, dados también varios factores, como lo es el entrenamiento que ha tenido esa persona, la experiencia que ha tenido y las condiciones que están alrededor de esta persona, que van a facilitar que se prevenga un error o que se sigan sucediendo. En fin, el factor humano está dado por distintas situaciones, que es conocimiento, experiencia y el medio ambiente para que algo pueda salir mal. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando estamos saliendo en la mañana con mucha premura porque ya se nos hace tarde para la clase o para llegar al trabajo y cerramos la puerta y no nos damos cuenta que las llaves estaban dentro de la casa. Entonces, ¿qué contribuyó? Que teníamos premura, que estaba haciendo mal clima, que habíamos estado desvelados, que estábamos enfadados con nuestros familiares, que el perro estaba ladrando. Entonces, todos estos factores atribuyen a que la persona comete un error y cause que algo no se cumpla. Entonces, yo eso es lo que podría decir como factor humano. Ok, ¿y cuáles son los tipos de errores? Hay varios autores, pero bueno, el que podemos citar ahorita es en relación al libro, que nos pudiera comentar. Sí, hay mucha clasificación, pero por ejemplo lo que maneja la Organización Mundial de la Salud, las definiciones que maneja Reason o incluso con Joint Commission International, o sea, todos tratan de estandarizar la definición de los tipos de errores. Por ejemplo, son aquellos que son deslices, que están dados simplemente porque nos equivocamos en cierto momento, que eso lo llaman slips, es un tropezón, es algo que nos sucede de repente. Los lapsos son aquellos que por alguna situación de lapsos mentales, por una situación de
de olvido momentáneo hace que nos equivoquemos y olvidemos ejecutar algo, cerrar la puerta del coche, corregir la medicación o algo más que pudiera causar un tipo de error al paciente. Entonces, la diferencia que podemos ver entre lo que es un desliz o un lapso es que mientras los deslices los podemos observar en el habla, la redacción, en la acción, los lapsos suceden en formas de errores menos observables, causados principalmente por efectos de la memoria. Y esto está atribuido, puede ser a factores humanos, cansancio, sobrecarga de trabajo, estrés o algún estado anímico. Okay. Entonces, otra definición, otro tipo de error que puede hacer son las equivocaciones o los que son en inglés mistakes, que son deficiencias o fallas que suceden en el proceso por una decisión o una inferencia que puede estar implicado en la selección de un objeto, de un objetivo, la especificación para alcanzarlos, ¿no? Específicamente, si tú tenías que seguir una prescripción y administrar un medicamento a cierta velocidad por cierta vía y tú lo administras por la vía equivocada. Entonces, ese es un error y es por una falla en un proceso y en la toma de decisiones. Ok, entonces estos 3 tipos de errores pueden estar ligados a diversas etapas del proceso de la actividad de un profesional de salud. Por ejemplo, que comentaba de medicación, se pueden presentar en cualquier etapa del proceso, ¿no? Sí, exacto. O sea, es que como tú bien sabes, todo el arte de la medicina va desde el diagnóstico, un buen diagnóstico, tratamiento, el manejo de las consecuencias, etcétera. Entonces, al final de cuentas, durante todo este proceso de atención de la salud, pueden ocurrir estos errores, como va desde la consecuencias de una acción, de dar un antibiótico o no, error en la planificación, que quiere decir si a lo mejor este paciente requiere primero, para la sospecha de un nódulo pulmonar, primero requerirá una biopsia, después requerirá estudios de imagen, etcétera. Esto pueden ser también equivocaciones, o los lapsos que muchas veces no nos recordamos en qué situación debemos de dar a medicamento A y en cuánto tiempo lo tenemos que dar. Y bueno, como ya lo hablamos en los errores de proceso, y que no seguimos una guía clínica, o al momento de ejecución, que es cuando generalmente nosotros por distracción quizá invertimos los medicamentos, ¿no? Entonces, está ligados a cualquier etapa del proceso de actividad asistencial. Ok, y lo que comentábamos, ¿no? Bueno, usted, de que hay una relación entre los errores y la memoria. ¿Podría platicarnos un poquito cómo funciona esto? Sí, bueno, como sabemos, la memoria es, como decimos coloquialmente, ¿no? La memoria es traicionera. Entonces, entre más dejamos actividades a nuestra buena memoria, lo más probable es que ocurra algún error. Entonces, de distintos autores y distintos mecanismos se han desarrollado para evitar que dejemos más factores a la memoria, sobre todo por aquellos factores que están condicionando la toma de decisiones, como puede ser el estrés, la sobrecarga de trabajo, la ansiedad, algunas situaciones personales como tristeza o depresión. Entonces, todo esto está muy alineado a lo que tiene que ver con los fundamentos de la cognición humana, ¿no? Que tiene que ver desde 2 cuestiones: las propiedades de lo que constituye la base de los conocimientos y sus modos de cómo los representamos en la vida diaria, y el otro es cómo todo el conjunto de las reglas que existen para la selección de lo que ya sabemos previamente, cómo lo almacenamos y cómo lo recuperamos y alineamos a la experiencia que vamos adquiriendo. Entonces, muchas veces quizá lo hayamos hecho repetidamente. Por ejemplo, una enfermera que repetidamente sepa administrar quimioterapia a un paciente, pero de repente viene un paciente que se descompensa y requiere otro tipo de atención y se descuida de su rutina. Y es ahí donde pueden venir esta parte de algunos fallos en dejar a la memoria si era la medicación subsecuente o le tocaba al paciente A en vez del paciente B. Entonces, por eso la sistematización y estandarización ayuda mucho a evitar estos lapsos o errores que dejamos por cuestiones de memoria. Ok, entonces eso también es un tema importante que debemos de entender como profesionales de la salud, ¿no? Que yo puedo tener
una excelente memoria, conocer toda la teoría, hacer este procedimiento del día a día. Sin embargo, como usted comentaba, la memoria es traicionera, ¿no? Y aunque yo sea el experto en esto a nivel nacional y mundial, estoy propenso al error, ¿no? Sí, sobre todo que cada vez tenemos más situaciones en la cabeza, ¿no? Personales y laborales, y creo que al final de cuentas mejor tengamos registrado lo que queremos hacer y lo dejemos menos en la memoria, nos va a funcionar mejor. Muy bien, doctor. ¿Y qué relación existe entre la atención de una persona en algo que está haciendo y el error? Bueno, lo que más nos va a impactar ahí es cuando nosotros estamos haciendo una actividad, ¿no? Y te pongo un ejemplo que es en el quirófano. El cirujano está enfocado en uno, sabe lo que tiene un plan quirúrgico y tiene algo que tiene que ejecutar de una secuencia de pasos. Tiene un equipo que está alineado a él para seguir ese protocolo de atención quirúrgica. Pero además tiene un paciente con ciertas características específicas. Entonces todo esto se tiene que alinear para poder ejecutar un buen plan terapéutico, en este caso quirúrgico. ¿Qué es lo que pasa cuando algo sale por alguna distracción? No sé, que incluso personal en formación, ¿no? No sepa cómo utilizar el laparoscopio o un equipo instrumental quirúrgico que está en ese momento. Entonces es una distracción para el cirujano. Entonces va, corrige y regresa a su estructura, a su procedimiento quirúrgico. Esos lapsos, esas pequeñas situaciones de distracciones puede hacer que por alguna situación se omita un paso o se dé por entendido que algo más, ¿no? Sobre todo en médicos con menos expertise. Pero bueno, entonces toda esta parte de la atención, los factores asociados a los que estamos haciendo nuestra concentración, puede hacer que nos equivoquemos o seamos más propensos a cometer algún error. Que es algo como que le llaman conservadurismo cognitivo, ¿no? Muy relacionado a la frase que dice que el hábito manda sobre el sujeto en lugar del sujeto sobre el hábito. Ya cuando hacemos muy repetido un procedimiento, ya estamos como en automatismo y es más propenso todavía a cometer un error cuando se distrae. Exacto, y es muy curioso, por ejemplo, nosotros que hablamos de estandarización de procesos, ¿no? Nosotros queremos que todos los pacientes que tengan cierta patología, sean tratados A, B, C y D. Entonces todos estamos formados en eso. Sin embargo, si nosotros como humanos encontramos un paso más corto a lo que nos están diciendo que se debe de hacer, nuestra mente va a buscar ese corto, brincarse ciertos pasos para tener el mismo resultado. Entonces, nuestra mente es hábil, o sea, se adapta muy rápido a resolver el problema y va a evitar que ciertos pasos para ser más eficiente. Y es ahí donde muchas veces la estandarización tiene que estar alineada a lo que realmente queremos, que es la eficiencia, pero además que esté alineado a que el usuario, al que está haciendo, le encuentre realmente la utilidad y el valor para seguir esos pasos de seguridad, ¿no? Ok, doctor. Y bueno, guiando un poquito más hacia allá, abriéndonos, estamos hablando del error y hay otros factores y factores humanos. Entendiendo el cómo y el porqué de actos inseguros estos pueden ocurrir, hay un paso, ¿no?, que se empieza a dar a través de toda la historia, donde se empieza a entender que todo esto interactúa, ¿no? O sea, que influyen todos los factores para que se cometa un error. ¿Nos podría platicar un poquito más sobre esto? O sea, hay varias dimensiones que se han descrito en la bibliografía sobre cómo diferentes, no sé, dimensiones pueden conjugarse para crear o terminar todo esto en un error. Sí, hay varias, ¿no? Y la más frecuente es la que tenemos, la teoría de Rizzo, que es la muy, muy conocida como la parte de queso. Del queso suizo. O gruyère, ¿no? Del queso suizo, en donde nosotros, el sistema está perfectamente diseñado para producir por lo cual fue creado, ¿no? Entonces, si tu intención es intubar a un neonato,
¿no? Entonces tú tienes alineado lo que es el equipamiento, los circuitos, el ventilador, tus habilidades como persona, el equipamiento, la habitación, el paciente, las enfermeras. Entonces todo este ambiente que tú tienes, en teoría es propicio para que tú puedas intubar muy bien a un neonato. Entonces tú conoces el protocolo, lo inicias, pero por alguna situación el paciente ya cayó en paro respiratorio. Entonces se empiezan a alinear muchos factores, el estrés, la urgencia, quizá estás posguardia, entonces ya se empieza a alinear otra situación. O quizá el tubo que tú solicitaste venía mal empaquetado o te dieron el tubo que no era correspondiente al peso del bebé. Entonces empiezan a alinear todos estos factores que van a hacer que impacten a nuestro paciente y se genere un error. Entonces, bueno, todo esto es una teoría que hablábamos de los factores humanos, de los factores que también son propios del paciente, pero también los factores que nos influyen en que cometamos y hay errores al paciente. Entonces está el factor de la ergonomía, la parte de las competencias personales y la parte psicológica, etcétera, y las habilidades y competencias de cada persona. Así es, doctor. Y todo esto dentro de un marco de condiciones latentes. ¿También podría explicarnos a qué se refiere esta parte? Sí, la latencia es algo muy interesante. Es como es algo que siempre está ahí, ¿no? Es algo que no podemos percibir, algo que quizás seamos conscientes de ellos, pero no lo racionalizamos. Entonces, la latencia es algo que nos va a hacer que siempre podamos tener alguna equivocación. Si nosotros estamos atendiendo pacientes con poca iluminación y a lo mejor estamos haciendo incluso procedimientos muy básicos, esa latencia de que esté esa poca iluminación va a hacer que en algún momento alguien tenga algún error. Algún ejemplo muy claro que es lo de la latencia tiene que ver con la higiene de manos. Todos sabemos, que las manos son las que más transmiten, el mecanismo más fácil de transmisión para infecciones asociadas a la atención sanitaria. Sabemos que está ahí, algunos nos lavamos las manos, otros no, sabemos la técnica, algunos utilizamos, otros no, pero es algo que está latente, que siempre va a ser un riesgo que va a propiciar que tarde o temprano alguien pueda cometer un error, y es donde nosotros metemos distintas barreras para que esa latencia se disminuye el riesgo de que haya alguna equivocación. Entiendo, doctor. Y bueno, fíjese, dentro de este clavado que me eché en todas las teorías sobre el error, encontré que hay muchísimas realmente. Y bueno, las clasifican como en 4 corrientes. Una de ellas que es desde la persona. Entonces, igual después lo vamos a compartir en la página para que lo puedan leer con más detalle, pero bueno, una de ellas habla sobre explicaciones fuera de la persona, por dentro de la persona, que es algo de lo que comentábamos. Otra corriente que se podría clasificar es en explicaciones desde la interacción persona-máquina, y otras son explicaciones desde la relación persona-contexto, ¿no? Que a lo mejor va relacionado con lo de latencia. Entonces son muchas teorías que hablan sobre el error, sin embargo ninguna de ellas es como específica, o sea, todas tienen sus pros y sus contras, ¿no? O sea, ninguna te va a analizar el error en un conjunto. Entonces lo que, como usted comentaba, lo ideal es analizarlo como un sistema, ¿no? Entonces, sí, digo, la intención no es cometer errores, sino que simplemente hay distintos factores que hacen que nos equivoquen. Así es. Entonces, ya viendo el error como un sistema de manera sistemática, que no influyó en una persona o en una cosa, sino verlo de un todo, ¿cómo podemos los profesionales de salud detectar y corregir errores? Bueno, creo que el primer paso, y suena trillado, y creo que todas las conferencias de calidad y seguridad del paciente van a hablar de eso. Primero hay que estar conscientes de que los errores suceden y que somos humanos y nos podemos equivocar. Lo que no es humano es equivocarse en el mismo error. Creo que ese es el aprendizaje más grande que tenemos y que nos puede diferenciar de los demás. O sea, si tú logras que sabes, lees, identificas, te ha sucedido que algo
está equivocado, no lo vuelves a hacer. Entonces, conscientemente te haces, identificas que es un error. Y luego, la otra es la capacidad o la plasticidad de poder adaptarte a lo nuevo, al cambio. Entonces, eso va a hacer que tú puedas, uno, manejar procesos mentales, emociones, otras habilidades como son de comunicación o incluso adoptar la ergonomía que tienes a tu alrededor para poder evitar que estos errores sucedan. Si tú sabes que siempre tienes la posibilidad de que cuando estás bajo presión puedes cometer más errores, te vas a tratar de evitar, o sea, vas a tratar de mantener ciertos niveles de estrés para que no cometas esos errores. Entonces yo creo que el principal paso es saber que nos podemos equivocar, después es identificar cuáles son los factores que podemos controlar y de esos que podemos controlar poner ciertas barreras o metodologías y saber de los que no podemos controlar es cómo tratar de evitar o disminuir esa latencia. Ok, que sería como lo escuchamos por ahí, que es aprender del error, ¿no? Exacto. Ok, y bueno, mencionaba que el error no se puede eliminar por completo, ¿verdad? Pero sí hay mecanismos y estrategias que podemos pues desarrollar como organización para disminuir la probabilidad del error. Exacto. Sí, hay muchas cosas y también depende mucho del tipo de error y el contexto. Pero bueno, lo primero que hacemos es identificarlo, después clasificarlo adecuadamente para saber a qué está atribuible ese factor y después poner ciertas barreras para que vuelvan a suceder, que van desde, pueden ser acciones como conocimiento, la otra cosa pues también la estandarización de los procesos, la otra es dar nuevas habilidades o competencias a la persona, la otra es también adecuar el medio ambiente que va con la parte de ergonomía y la otra la parte también del entendimiento, lo que se llama la ergonomía cognitiva. Ok, doctor. Y en base a su experiencia, ¿por qué considera que algunos profesionales de la salud pueden tener miedo a comunicar sus errores? Es que yo creo que no solamente es en cuestiones del personal sanitario, pero como personas nos es difícil admitir que nos equivocamos. Entonces, uno, por cuestiones, ¿no? Del miedo, el rechazo, que te vayan a echar del trabajo. Entonces, todo eso nos va a hacer que no queramos reconocer los errores. Pero bueno, creo que la parte de la humildad, de reconocer de que yo me equivoco y el que está al lado de mí también se puede equivocar. Entonces, uno es cómo manejas esto con confidencialidad, cómo lo manejas con empatía y bueno, cómo haces o cómo involucras a esta persona que ha estado en un cierto tipo de error, que sea un aprendizaje no solo para esa persona, sino para los demás, que les puede pasar a ellos y que esto puede tener otro tipo de repercusiones. O le tocó a la persona A, pero al otro le puede tocar a la persona B, C y a todos los que están alrededor. Entonces yo creo que es esa parte de una cultura más comprensiva, empática, comunicativa y de apertura, que es el aprendizaje de los errores. Doctor, ¿y cómo usted considera o qué podría recomendarnos para que se pueda incentivar o motivar al equipo de salud pues a notificar algún error relacionado a la atención y por ende aprender de él? Mira, justamente estamos ahorita en una etapa de reforzar el sistema de notificación de incidentes de seguridad aquí en el hospital. Entonces, hay distintos mecanismos. Creo que el primero es el que viene del liderazgo. Si en este caso el gerente y las direcciones están convencidos de que el error sucede, de que el error puede ser evitado y que se necesita saber para aprender, es una línea que va a ayudar a toda la organización a entender que esto no es punitivo, que es mejor decirlo, a ocultarlo y que si lo decimos vamos a aprender. Creo que eso es una línea de ataque muy fuerte que es de arriba hacia abajo. La otra parte es obviamente cultural. Si hay un ambiente laboral de compañerismo, donde la gente se comunica, es más fácil de poder trabajar en cuestiones de errores. Es fomentar una cultura que esto, como bien sabes, lleva muchos años el poder cambiar, en que decir la notificación es anónima, es voluntaria, es no punitiva y es para aprendizaje. Entonces, yo también soy muy
consciente de que una muy buena actividad es la sensibilización del personal. Si tú vas con la enfermera que está atendiendo a los pacientes, con el rehabilitador, con el farmacista y decir, esto es un error o esto puede ser un error, compártelo. Házmelo saber por la plataforma o por el sistema que se tiene definido de notificación de incidente de seguridad. Hazlo saber, no va a pasar nada. Y al contrario, lo que tú nos estás diciendo no es porque estés quejándote o descubriendo a otra persona. Es de que lo que necesitamos es saber para poderlo mejorar. Y con ese tipo de mentalidad de saber que todo el mundo se puede equivocar, que hay errores que le pasan a otro tipo de personal, eso va a ayudar a uno la notificación y a que el personal cada vez se sienta más cómodo en notificar sin que haya represalias. Muchas gracias, doctor, por compartirnos su experiencia. ¿Y cuál ha sido el reto más grande con el que se ha enfrentado a lo largo de estos años? En cuestiones de errores y por ejemplo, este sistema de notificación de incidentes, yo creo que lo que más me ha sorprendido es que sigamos hablando de un tema de muchos años y que para muchas personas siga siendo algo innovador. Lo mencionaba casi al principio y me explico un poco mejor. Nosotros, bueno, por lo menos yo tengo 10 años trabajando con qué es un error, cómo evitarlo, la cultura no punitiva, incidencia, etcétera, y todavía sigue siendo novedad para muchos. Que eso es bueno porque quiere decir que todavía hay mucho campo de trabajo, todavía hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar en distintas culturas, en distintos países, en todo el mundo, y que es algo que nunca va a dejar de suceder. Entonces, eso fue lo que más me ha llamado, que es un tema que va a seguir, es un tema que está implementado en muy distintos niveles, en nivel de todos los sistemas de salud, y que es algo que vamos a tener que seguir trabajando desde las áreas de calidad, las partes de direcciones médicas y las direcciones de hospitales. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ya por último, ¿tiene algún autor o bibliografía que nos pueda recomendar? Muchas. Yo creo que si no han leído Error es Humano y la segunda edición de Cruzando el Abismo, uh-huh. Eso es lo básico. Eso, okay. Aunque todavía son de 10 años, de 20 años casi de que se han publicado, sigue siendo una literatura muy básica porque habla todavía del fundamento. Y bueno, como ciertas bibliografías, ya las publicaciones a nivel de estudios, de estudios, de publicaciones, de lo que quieras, ya lo encuentras todo en PubMed, artículos muy específicos que van desde errores de medicación por vía de la quimioterapia administrada en pacientes diabéticos, ya lo puedes encontrar casi todo publicado. Entonces, yo creo que con eso podríamos empezar a trabajar y hay mucho trabajado también la psicología y los factores humanos para los errores. Excelente, doctor. Pues bueno, fue un gusto compartir estos minutos con usted aquí en Gestiólogos y lo invitamos para próximos temas. Exacto, muchas gracias a ti, Gaby, a Gestiólogos y bueno, a seguir en esta aventura de la seguridad del paciente. Espero que les haya gustado este episodio y si es así, compártalo en redes sociales y escúchanos y síganos en todas las plataformas que tenemos disponibles. Y bueno, una vez más, esto fue Gestiólogos.